Horas de 54 minutos, ya la recta final en el pulso saludable del día de hoy. ¿Usted ha tenido hipo? Algunas veces me ha pasado, pero es algo muy momentáneo. Pero le contaba en el inicio de Pulso Saludable que algunas personas tienen esta condición ya como una enfermedad y tienen que lidiar el resto de la vida con esto y es desgastante, alarmante, preocupante porque pues imagine usted que todo el día estén haciendo esta acción, el hipo que no cede y tienen que trabajar y seguir sus actividades y luego cuando están acostados también tienen que pues acomodarse de cierta manera y bueno, vamos a conocer hoy en voz del experto qué es el hipo y por qué ocurre. Y para ello me acompaña vía telefónica el doctor Marco Antonio Toledo, él es médico intensivista e urgenciólogo del Hospital Juárez de México y le doy la más cordial bienvenida esta tarde en Pulso Saludable. Doctor, gracias por tomarse, que tiene muchísimo trabajo, pero de verdad gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana, no, para nada, un placer y muchas gracias por la invitación. Oiga, doctor, ahorita la gente lo va a poder ver, las fotos que nos hizo Manuel, favor de enviarnos para que la gente más o menos lo conozca. Yo les decía que usted parece modelo, pero bueno, finalmente, oiga, doctor, cuéntenos por favor, ¿qué es este asunto del hipo? Mira, me gustaría iniciar con tu comentario casi final, que comentas que en algunas personas efectivamente llega a ser una enfermedad incapacitante, en definitiva. ¿Sí? El hipo, el término médico correcto es singulto, ¿no? ¿Por qué se produce o qué es el singulto o el hipo? El hipo no es más que una contracción de un músculo muy importante para la respiración que se llama diafragma. Sí. Este músculo, además de separar el tórax y el abdomen, ya te comentaba que es fundamental para la respiración. Entonces lo que pasa es que esta contracción, que es involuntaria, lleva a que el aire entre de forma abrupta o rápida hacia el pulmón y de forma subsecuente hay un cierre de la glotis. Todo este fenómeno produce el sonido incluso característico. Claro. ¿Y esto por qué ocurre? Porque de pronto hemos escuchado estos consejos caseros que porque si nos dan un susto, entonces este mecanismo que se alteró, bueno, regresa a su normalidad. O porque bebimos agua muy rápido y se alteró el mecanismo y entonces hay que tomar agua incluso al revés para poder, es decir, de cabeza, para poder que esta falla mecánica le llamaría yo, regrese a la normalidad. ¿Esto es cierto, doctor? Mira, en realidad hay muchos mitos. Lo primero que podríamos definir en relación al singulto es su clasificación. Normalmente se realiza por su duración, ¿no? Entonces el singulto se clasifica por la duración, que puede ser incidental o agudo, y este es aquel que persiste hasta 48 horas. Es decir, tú puedes tener hipo 48 horas y normalmente es benigno, ¿no? También puede ser persistente, que va de 48 horas hasta 2 semanas. Y la otra clasificación es el inevitable o irreversible, que es ya cuando incluso es incapacitante, incluso llega a ser incurable, y no es tanto que sea incurable, sino que no tenemos el diagnóstico o la causa real del hipo. Claro. Las razones, te iba a comentar, las razones importantes o las razones que se han estudiado para el singulto son básicamente 4, ¿no? Una, que hay una irritación de un nervio que se llama nervio vago o frénico, que hay incluso alteraciones del sistema nervioso central, de ahí la importancia del estudio, ¿no? Y alteraciones incluso metabólicas o en algunas ocasiones hasta psicológicas. Ahora bien, doctor, este tipo de alteraciones, si ustedes dan con la causa, entonces se revierte el daño. ¿Es posible? Sí, es posible reiterar el daño. Realmente es una enfermedad que en pocas ocasiones abordamos y sobre todo cuando ya comentaba, es de duración, es incidental o agudo o incluso persistente, porque de estas dos, las principales causas son alteraciones gastrointestinales, el consumo de bebidas carbonatadas, el uso de tabaco, alcohol, ¿no? Incluso el estrés emocional, es decir, normalmente son benignas. Sin embargo, cuando ya son, pasan a ser más allá de persistentes, que son irreparables, necesitamos determinar el diagnóstico, cuál es la causa que ese paciente tenga más de 2 semanas con hipo, ¿no? Que ya puede ser incluso incapacitante.
Ahora bien, doctor, estos pacientes, me gustaría referirme un poquito a ellos porque al final del tiempo creo que la gran mayoría, no sé si haya estadísticas en incidencia y prevalencia de esta condición, pero creo que la mayoría hemos cursado con un hipo transitorio, pero, Fíjate que, o no, o me perdón. equivoco. No, fíjate que tienes toda la razón. Es muy frecuente, ¿no? Más del 99% de la población en algún momento de su vida tendrá singulto o hipo de causa aguda o incidental. Dentro de las causas del singulto que es persistente, que estamos hablando de 48 horas hasta 2 semanas, Sí, las causas incluso se han investigado son más de 100 causas, ¿no? Ya te comentaba de las más comunes, las alteraciones gastrointestinales o ya incluso hasta metabólicas, ¿no? Los pacientes renales que tienen insuficiencia renal y que tienen altos niveles de toxinas como urea, por ejemplo, claro. llegan a presentar esta sintomatología, ¿no? Ahora que menciona usted los pacientes renales, por ejemplo, pero los pacientes que tienen una enfermedad crónica y que por la cronicidad de su padecimiento tienen que tomar de forma permanente medicamentos, algunos medicamentos pueden ser favorecedores de este simbulto o hipo, doctor. Pues no directamente, sino más bien cualquier cosa que pueda irritar el diafragma, por ejemplo, en la enfermedad acidopéptica o la gastritis, pues, esto puede favorecer una irritación, ¿no? Y eso podría condicionar el hipo. Y esto lo hago específicamente por el consumo excesivo, por ejemplo, que hay de antiinflamatorios no esteroideos, para no mencionar marcas, Claro. estos que favorecen mucho esta enfermedad acidopéptica y sí que pueden tener esta sintomatología como el hipo, ¿no? Ahora, es decir, estos inhibidores de la bomba de protones, No, también, me ¿no? refiero a los antiinflamatorios no esteroideos. Ah, muy bien. Ah, para las Ajá. enfermedades como por ejemplo artritis, pudiera ser. Artritis, claro, en caso de dolores, ¿no? Tenemos Claro, un incremento o una los AINES, ingesta excesiva, ¿no? En relación a la población de este tipo de medicamentos. los AINES que ustedes le llaman, ¿no? Exacto, exacto. Oiga, doctor, y por ejemplo, esta falla mecánica, ¿se puede solucionar en caso de que sea persistente con algún tipo de tratamiento medicamentoso, cirugía Sí, o ya no hay vuelta atrás? en la mayoría de las ocasiones puede solucionarse. De hecho, incluso hay enfermedades que debutan con esta sintomatología y que llegan a ser mortales, ¿no? Hay un síndrome, por mencionarte alguno, que se llama síndrome de Wellenberg, que lo que pasa es que hay una falta de oxigenación, digámoslo así, se llama isquemia en realidad, Sí. a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, el bulbo raquídeo, una de sus funciones es regular el latido cardíaco e incluso el centro de la respiración. Y esto puede ser porque hay aneurismas, porque hay traumatismos, en menor frecuencia por infecciones del sistema nervioso central. Entonces, evidentemente, si tú tratas la causa, ya sea con tratamiento farmacológico para quitar la infección del sistema nervioso central o incluso con tratamiento quirúrgico, puedes revertir la causa, ¿no? Pero estamos hablando de patologías que pueden ser incluso hasta mortales. Doctor, pues ya le están saludando ahora mismo Sandy Sosa, dice el doctor Marco Antonio Toledo, excelente médico y excelente ser humano. Pues mire, usted tiene ya su grupo de fans en redes sociales y Muchas eso me da mucho gracias. gusto, porque también me da mucho gusto que los expertos, los mejores, yo siempre voy a apoyar a la población mexicana, a los médicos mexicanos. En realidad, en México, que he tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo, incluso vivir en otros países, pues bueno, la verdad es que la calidad de los médicos mexicanos es inigualable. Así es que no piense cuando le detecten alguna enfermedad en ir corriendo al extranjero. Invierta en México y se va a llevar sorpresas muy agradables. Doctor, finalmente, ¿el tratamiento es de por vida o dependiendo del origen del hipo? Dependiendo definitivamente del origen del hipo, ya hablábamos entonces que si es un singulto agudo, normalmente llega a revertir o a quitarse por sí solo, a veces sin necesidad de tratamiento farmacológico. Al- Pero si ya hay otra causa, ¿no?
obviamente hay que tratar la causa principal que nos llevó a la sintomatología. ¿Se conocen estadísticas y esto favorece más a las mujeres y a los hombres o es indistinto, doctor? Es indistinto, la verdad es que es indistinto. En mujeres, por ejemplo, embarazadas, ¿Sí? Es algo frecuente por incremento de la presión intraabdominal secundaria al proceso gestacional. Al proceso exacto de gestación, ¿no? Pero en realidad es indistinto entre hombres y mujeres. Muy bien. Doctor, ¿algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde sobre estos el Sinbulto? Estos medios en realidad que son muy importantes para hacer un poquito de conciencia hacia la gente. Es como quiero expresar, el Sinbulto o el lipus normalmente tiene una causa, ¿no? Casi siempre es una causa. Y en la población mexicana quizá la principal causa sea los malos hábitos dietéticos, ¿no? El alto consumo a veces de alcohol que tenemos. Entonces, pues evidentemente tratar de llevar una vida saludable, en definitiva que será siempre el mejor tratamiento. Pues ahí lo tienen en esta tarde en Pulso Saludable, y antes de irnos le recuerdo, le voy a presentar de nuevo de responsabilidad social en Grupo Milenio y una servidora como siempre, pues presentándole mi trabajo. Ingrese a la página de Milenio y si no, todavía puede comprar el periódico para que vea las acciones socialmente responsables. Se tocó hablar de la reputación empresarial, qué tan importante es la reputación empresarial para que usted decida adquirir o no cierto tipo de marcas, ir o no a cierto tipo de lugares, entre ellos, pues bueno, me consta que el Hospital Juárez de México tiene una excelente reputación. Doctor Marco Antonio Toledo, gracias por estos minutos platicar con nosotros del hipo o Sinbulto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liliana, gracias. Gracias. La voz del doctor Marco Antonio Toledo, le decía yo, médico intensivista e urgenciólogo del Hospital Juárez de México. Con esta información me toca despedirme, no sin antes agradecerle. Como siempre ha sido un placer permanecer en estos minutos platicando con los expertos en temas de salud, deporte, belleza. Como siempre, mi queridísima Grace, gracias corazón, en los controles técnicos. Soy Liliana Noble Alemán, tenemos una cita la próxima semana a 4 de la tarde en punto. Adiós, gracias. RadioTV.mx presentó